Bueno, y no hace más de 8 o 9 días, justamente en la Facultad de Medicina de Sevilla, cuyo decano es don Luis el Capitán Morales, presentó al doctor don Antonio Pupo un estudio muy avanzado, muy visto desde el pasado, pero con mucha actualidad en el presente, que es el ser y el hacer del médico, el mentoring. Doctor Pupo, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, muchas gracias. ¿De qué se habló allí? Bueno, pues intentamos recuperar una herramienta que está dando unos enormes frutos a nivel de la empresa, pero que un grupo de personas pensamos que puede tener su sitio y está ubicada perfectamente en la formación médica. El mentoring no es ni más ni menos que emparejar a personas, unas con mucha experiencia y otras con menos experiencia, y hacer este apoderamiento, guiarlo a través de una carrera y de una serie de conquistas ya o de éxitos profesionales para así acortar el tiempo, pero fundamentalmente lo que se busca es personas que tengan iniciativa, que sean emprendedoras en el mundo de la medicina, pues localizar el talento y sobre todo aumentar o ayudar ese talento y fidelizar ese talento. Todo es complicado en la medicina y se quejaba Luis de que no tenemos ni las mejores aulas ni los mejores lugares para estudiar, pero sí los mejores estudiantes. Bueno, eso está claro, ¿no? Yo cada vez que estoy en el hospital y estoy rodeado de mis residentes, los miro y siento una enorme admiración por ellos. O sea, son chicos y chicas que desde que tenían prácticamente 13, 14 años han tenido muy claro que quieren estudiar medicina, que quieren ser médicos. Pues se han dedicado a cerrar la puerta de su habitación y dedicar muchas horas para conseguir una aceptable nota, una muy buena nota en el bachillerato, y bueno, pues una vez que consiguen esa inmejorable nota, pues pasar un examen que les permita acceder a la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina tienen un magnífico expediente para poder llegar finalmente a un examen MIR y poder elegir una especialidad. Tranquilamente, el micrófono no pasa absolutamente nada. Cuando estaba se presentó en una aula magna, digamos, de la facultad, y entonces hizo otra vez streaming para que pudieran conectarse prácticamente médicos de todo el mundo con vosotros, ¿no? ¿Cuál era el mensaje que tenía que llegar primario para quedarse la gente allí pendiente, ¿no? Estaba el doctor Leiva también, que vino Carlos Leiva también para estar con vosotros. Había gente de primerísima línea a la tuya. Pues yo creo que un mensaje que flota en casi todas las organizaciones, ¿no? Que desde un equipo de fútbol a una gran empresa, y es que es fundamental el conocimiento, el saber, es fundamental el saber hacer las cosas también, tanto en empresa, ¿no? Como en el deporte, como en medicina, pero que es fundamental, y lo que hace destacar a una organización en un momento dado es el saber ser. Cuando las personas son felices en su trabajo, el nivel de producción es máximo. Entonces es muy importante. Yo venía ahora mismo hablando con una persona, que me consultaba porque ha sido operada recientemente de un problema urológico, y hoy le han dado el alta, y el alta se lo han dado, bueno, pues con un informe a través de una persona que no es el médico que la ha operado, ¿no? Entonces ese hecho de me ha operado un médico y no ha tenido a bien el despedirse de mí y el darme personalmente ese informe, o sea, esa fase humana, yo personalmente disfruto tanto a veces utilizando una droga muy adecuada que es capaz de conseguir revertir un problema médico, como cuando hago sonreír a un paciente. Para mí me produce la misma satisfacción una cosa y otra. Entonces no entendemos la medicina sin ese concepto, sin ese componente humano, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el proyecto? ¿Cuál es la génesis de que el doctor Pupo diga, bueno, aparte de que estudien, aparte de que sepan, aparte de que se preocupen, cómo pueden llegar a ser buenos médicos? O sea, esa capacidad de, como decía el doctor Bonilla hace unos minutos, ¿no? Que antes se cogía la mano, que antes se tendía el cariño, y que su médico era su Dios particular, es decir, que cuando llegaba don Antonio, don Felipe o don Juan, fue el simplemente llegar y era un principio de sanación por la fe del enfermo, ¿no? Hoy no hay fe en el enfermo, hoy somos todos prácticamente fotocopias de números. Yo creo que hay una cosa fundamental, ¿no? Decía Hipócrates que el arte de la medicina tiene 3 partes, ¿no? La enfermedad, por supuesto el médico, pero también la fuerza del paciente en intentar vencer la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos que crear todo ese ambiente. Cuando una persona llega al hospital y llega a un servicio de urgencia, esa persona se encuentra desvalida, tiene una enorme incertidumbre sobre lo que le está ocurriendo y lo que le puede llegar a ocurrir, ¿no? Entonces el nivel de confianza con el que se encuentra es fundamental.
Entonces eso de entrada, desde el punto de vista psíquico, ya modifica, digamos, la actitud del paciente. O sea, va a tener la enfermedad, pero la forma de tener la enfermedad puede cambiar en un momento dado con esa actitud del médico o del sanitario que lo atienda. Por otra parte, no podemos, digamos, que socializar la salud en el sentido de, bueno, soy un paciente más, no soy un paciente más. Yo, algo que hago habitualmente cuando tengo a un paciente anciano, pues siempre digo lo mismo. Me han dicho las enfermeras que busca usted el mejor médico del hospital y aquí he venido yo. O sea, bueno, pues ya de entrada... Se reconforta. No, es que es importante, claro, porque igual que, ¿verdad? Que hay quien dice, bueno, los médicos con los pasos de los años os vais perdiendo esa sensibilidad. Es al contrario, nos volvemos mucho más sensibles, ¿no? Cuando uno está delante de un paciente con un infarto agudo de miocardio importante, un shock cardiogénico, que con una fracción de eyección muy baja y vemos que tiene una alta mortalidad por las escalas de isogravedad, y ve una su mujer, uno puede llegar a comprender o a interpretar la ruina que puede suponer la pérdida de esa persona en esa casa. La vida de esa mujer, de esos hijos, puede sufrir un cambio drástico. No sabemos hasta dónde. O sea, la responsabilidad que tenemos trasciende mucho más allá de lo que es la propia vanidad del médico. O sea, y somos conscientes de todo ello. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que suponía el mentoring? Pues recuperar, que el médico debe recuperar ese tipo de valores fundamentales. Nosotros no somos operarios que estamos fabricando tornillos ni motores más o menos sofisticados, ni siquiera una estructura informática, sino estamos tratando vidas y vidas. Y eso realmente, y bueno, y además hemos sido escogidos para tratar vidas y vidas. Doctor Popo, yo siempre recuerdo, muchas veces somos amigos desde hace muchísimos años, afortunadamente conservamos la amistad indeleble, no se consume ni se gasta, y siempre te ofrecían la posibilidad de irte a Estados Unidos, que he estado muchas veces allí. Tú dices, no, yo he estudiado medicina para estar en la pública y para ayudar a mis sevillanos, que para eso es lo que yo he trabajado toda mi vida, ¿no? Y ahí apareció también, muy posteriormente, bajo el esfuerzo, el proyecto Sevilla, ¿no? De unificación a nivel europeo, de ver el tipo de radiografía, en este caso de la técnica que ustedes utilicen para ver la coronaria, ¿no? Para ver las pruebas del corazón, ¿no? Bueno, mira, yo sí, efectivamente, yo me fui a Estados Unidos porque mi familia vive en Estados Unidos para vivir en ese mundo médico y con la idea clara de ser médico en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el sistema organizativo, porque era el paradigma de la medicina en ese momento y sigue siéndolo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como ahora podemos hablar. Pero cuando yo comprendí la medicina norteamericana, que es un negocio, fundamentalmente un negocio, pues eso provocaba un desencuentro con mis propios valores, ¿no? Entonces, obviamente, decidí que yo me había hecho médico para tratar a las personas de mi proximidad y que yo era un médico no para trabajar en una empresa, sino para velar por la salud de las personas que me rodean y que, en cierto modo, pues la sociedad que me había criado también podía ser fundamentalmente benefactora de todo ese hecho, ¿no? Yo, cuando hablamos de sanidad, yo me he dedicado mucho tiempo a la sanidad pública, pero también he hecho sanidad privada. Y además hubo una época en que estuve incluso en política y defendía algunos aspectos, ¿no? de esos programas políticos. Yo te voy a ser muy sincero, un poco hilando con lo que ha dicho Ángel, ¿no? La sanidad para un médico no es ni privada ni pública. La sanidad es buena o mala, no hay otra. O sea, cuando tengo que resolver un problema, al paciente le da exactamente igual quién sea el proveedor de la salud. Y ahora estamos viendo un problema fundamental que podemos luego, si quieres, hablar más de él, ¿no? Pero que es el tema de las sociedades más desfavorecidas desde el punto de vista económico. Tenemos una gran amenaza con la pandemia, estamos resolviendo. Hoy precisamente he publicado un artículo del profesor Ramsey, que es un pope de los cuidados intensivos, los cuidados críticos en Estados Unidos, donde habla exactamente de ese problema. O sea, la pandemia es una amenaza global. Si hay sociedades más desfavorecidas desde el punto de vista económico que no tienen acceso a la vacunación. Pero eso no puede ser, eso no se va a solucionar espontáneamente. Tenemos que ayudar a las personas. O sea, nosotros no podemos vivir en una sociedad
envuelta en una serie de comodidades, de avances tecnológicos. Era otro de los aspectos que se tocaban en el programa de mentoring. Salud pública o avance tecnológico. Un Da Vinci para que me operen de forma robótica o vacuna para las personas más desfavorecidas desde el punto de la sociedad. Porque la persona operada puede contagiarse de una enfermedad que no hemos sabido controlar. Entonces, nuestra debilidad está ahí. Y ese es el examen que tenemos que hacer. Era casi todo muy interesante lo que estaba escuchando allí, pero yo me voy ahí a retrotraer al tiempo donde con Carlos Leiva os proponen ustedes hacer el primer programa de emergencia sanitaria aquí en Sevilla, ¿no? Estamos hablando de hace 25 años, pero no por eso deja de tener, o 30 quizás, ¿no? Más quizás. Bueno, eso demuestra nuestra gran amistad que no, y el recuerdo, pues quizás más, ¿no? Estuvimos precisamente hablando en la radio de poner en marcha este proyecto, porque no había nada, ni evacuación, ni había nada, o sea, no había creado nada, ¿no? Y os dieron ustedes la posibilidad de preparar eso, ¿no? ¿Cómo surge aquello también? Porque Leiva es una persona muy creativa, ¿no? En el mundo médico, ¿no? Bueno, yo he conocido pocas personas en mi vida con tanta integridad. Como Carlos, sí. Moral y profesional como Carlos, ¿no? Vamos, de hecho, yo lo considero mi padre putativo, ¿no? O sea, a mí, el médico que yo soy, me lo enseñó a ser él, o sea, sin lugar a dudas, ¿no? Y la verdad he tenido suerte porque he conocido a médicos que han sido excepcionales, ¿no? Carlos, en la cirugía he conocido a otros, pero excepcional. Bueno, pues un día estaba yo de guardia en cuidados intensivos, yo me pasaba casi todo el día en la UCI del Hospital Militar, recién abierto, y después de un paciente en una situación de shock, que no conseguíamos que orinara, que no conseguíamos que su tensión subiera con distintas drogas, bueno, pues después de varias horas conseguimos mejorarlo y el paciente fue mejorando hasta que, bueno, recuperó sus funciones vitales, mejoró su estado de conciencia, y Carlos me miraba por la ventana y me decía, bueno, ¿cómo hemos conseguido esto con tanta tecnología? Pero me preocupa que cuando una persona sufre una parada cardíaca en la calle o tiene un accidente, no podamos llevar el hospital hasta él. Entonces, desde ese momento, pues empezamos a trabajar en lo que son los dispositivos de transporte, y yo me pasaba todo el día en helicóptero. Fui de los primeros médicos, o quizás el primero en España, que se subió en un helicóptero para trasladar pacientes críticos. Después de eso comenzamos a diseñar ambulancias y dotarlas de cierta tecnología que nos permitiera llevar a un paciente en ventilación mecánica en una situación bastante compleja, bueno, trasladarlo con nivel de seguridad y calidad. En ese momento, Narciso Perales, que era el secretario general de Salud, pues, del Ministerio de Sanidad, pues nos encargó que diseñáramos para el Mundial de Fútbol del 82 las primeras UBI móviles. Y fue como eso cuando se inició todo el diseño de lo que hoy son los sistemas de atención médica urgente. Son los paramédicos de hoy que están en las calles, que están modernizados. No son paramédicos, son médicos. 35. Que por cierto, España es de los pocos países donde en una UBI móvil hay un médico especializado en eso. Además, en Estados Unidos tienen dinero para pagar eso. Con un buen resultado, ¿no? Háblame del proyecto Sevilla. Bueno, eso es un proyecto de un compañero que lo que hizo fue, hay mucho, después de la epidemia de SIDA, cuando se comprobó, bueno, pues el impacto o la importancia que habían tenido las transfusiones de sangre, pues hubo una reflexión muy importante en los ambientes médicos, sobre todo en aquellos donde más transfusiones de sangre se hacen, ¿no? A nivel de la cirugía, de pacientes con cáncer, cuidados intensivos, y fuimos un poco analizando realmente ¿por qué transfundimos, ¿no? Y cuáles son las consecuencias de la transfusión? El proyecto Sevilla, pues no fue ni más ni menos que coger y citar a un número importante de especialistas de distintas especialidades, anestesia, cuidados intensivos, medicina interna, hematología y luego otras sociedades que se fueron sumando, y llegar a una serie de conclusiones sobre cuándo debemos de utilizar la sangre, en qué tipo de circunstancias, y cuándo tenemos que utilizar fármacos que llamamos prohemostáticos ante un tipo de sangrado concreto. Entonces, eso, que fue un gran consenso, pues al final consiguió ser editado en las revistas de más prestigio a nivel no solo nacional, sino algunas incluso internacionalmente. El documento que se firmó fue un documento que se llamaba Sevilla, el documento Sevilla de transfusión de hemoderivados, ¿no? Y eso ha sido, pues, prácticamente un referente a nivel internacional para el uso y la indicación de las transfusiones de sangre y los fármacos. Eso era el hospital sin sangre, ¿no? Lo que se denomina, ¿no? Eso es la tendencia, hospitales sin sangre. Haz de cuenta que hace 30 años
el testigo de Jehová era pues casi una anécdota, hoy bueno, es una rutina. Entonces los pacientes llegan y nosotros además sabemos que la sangre, lo mismo que beneficia, tiene un prejuicio. Todo en medicina tiene un beneficio y todo en medicina tiene un prejuicio. A veces hay quien dice que la medicina crea enfermedades también. Un fármaco a veces te pide necesitar otro fármaco, ¿entiendes? Una área de trabajo con la que se enfrenta diariamente el doctor don Antonio Pupo Moreno es la sala de intensivos, es decir, estar siempre al filo con la muerte o con la capacidad de remontarlo, si es posible, con su historia médica a la normalidad, ¿no? Enfrentarse, ¿y por qué? ¿Por qué intensivista, Antonio? Bueno, yo creo que intensivos es una especialidad que exige mucha reflexión y considero que es una especialidad donde... De límite, ¿no? No, somos, bueno, no sé si será un poco vanidoso, pero somos los especialistas de los especialistas, ¿no? O sea, casi todas las especialidades al final, cuando el paciente se vuelve crítico, llegan a intensivo y, bueno, como yo suelo decirle a algunos cirujanos, ¿no? Mejoramos sus resultados siempre, ¿no? Entonces, bueno, esa es la especialidad. Nosotros tratamos cualquier fallo de órgano, o sea, el empeoramiento de cualquier enfermedad lo tratamos nosotros, ya sea un riñón, ya sea el sistema nervioso, ya sea un politraumatizado, ya sea un traumatismo craneal, una cirugía de esófago, una cirugía cardíaca, en general, cualquier tipo de enfermedad que tenga un nivel alto de gravedad y que exija unos medios técnicos pues, y un personal fundamentalmente de enfermería también, de apoyo muy especializado, ese es nuestro terreno. Oye, ¿cómo se vive la muerte tan de cerca? Me refiero porque eso es como un poco, bueno, con la amplia distancia que puede haber, como el toreo, ¿no? Es decir, estás en vida, ¿no? Pero en un momento determinado la cornada de la muerte te llega por un fallo orgánico distinto al que llegó, ¿no? Bueno, yo qué sé, no sé, por una variación, por cualquier otro tipo de causas, ¿no?, internas del enfermo, ¿no? Bueno, yo no puedo hablar de forma global, o sea, yo pues solamente puedo hablar de mi forma de verlo, ¿no? Yo creo que hay muchas sensibilidades y cada uno vivirá las circunstancias de forma distinta, ¿no? Yo personalmente, tanto en el trabajo como fuera del trabajo, yo no pienso en la muerte, sino pienso en la vida. Entonces, cuando yo estoy viendo a un paciente, no estoy pensando en su muerte, estoy pensando en su vida. Y también le digo a las familias que yo no estoy curando, sino lo que estoy intentando es quitar todo aquello que hace que esa persona no recupere la vida. ¿Cómo se vive la muerte? Bueno, vemos muchos pacientes, reflexionamos mucho sobre cómo mejorarlo. Cada vez la medicina se hace más compleja. El paciente que llega a una unidad de cuidados intensivos en un hospital tan grande, tan importante como la Virgen de Rocío, suelen ser pacientes muy complejos, incluso muchas veces son pacientes ya derivados de otras unidades de cuidados intensivos, que bueno, que ya han llegado a su nivel límite en cuanto al manejo y vienen, con lo cual eso implica mayor complejidad todavía. Ahora, esa medicina tan compleja a veces exige pues de tocar tornillos muy finos. Y ahí es fundamental pues trabajar en equipo, pues luchar sobre una serie de factores que no son puramente médicos, pero que sí son organizativos, o sea, la variabilidad en el manejo de un paciente y sobre todo es muy complejo porque nosotros somos al final como, yo se lo digo algunas veces a algunos amigos, ¿no? Somos como los ingenieros en los buses de Fórmula 1, ¿no? Con telemetría, muchos dispositivos, muchas funciones vitales que tenemos poco a poco que acoplar una a otra y otra. Y todo hacerlo tan rápido como se desmonta la rueda y ponerla, para que no se vaya, ¿no? ¿Perdona? Como en los bosses, está hablando de bosses, no digo, y tan rápido como los que ponen las ruedas para que no se te vaya, ¿no? Sí, eso además sí. La reacción inmediata. Claro, no solo eso, o sea, yo recuerdo muchas veces, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando hacía a lo mejor guardia en un sitio, guardia en otro, que me despertaba por la noche y no sabía exactamente dónde estaba, y cuando alguien me despertaba salía porque pensaba que me estaban llamando para una parada cardíaca, ¿no? Entonces, claro, estás a lo mejor descansando y en un minuto te llaman y tienes una parada cardíaca y tienes que reaccionar en cuestión de 3 minutos, tienes que saber lo que le ocurre al paciente y a dónde ir directamente a solucionar el problema, ¿no? Yo recuerdo, curiosamente, nosotros veíamos por la noche, entonces estaba en el pabellón oncológico, que era el antiguo pabellón de oncología de aquí de... Duque de Infantado. Y porque ellos eran los primeros que tuvieran ordenadores. David y Soya tener un ordenador aquí. Y yo me iba allí por la noche, pues estaba de guardia, me invitaba a cenar muchas veces y yo, la tiempo de espera, mientras allí entraba, pues yo hacía los fregones, hacía esas cosas porque no quedaba mucho mejor que la máquina, ¿no? Y recuerdo, mi madre, para dejarse, estuvo allí en la época de Carlos Carvajal, estabas tú allí también, estaba mucha gente, ¿no? Y hay que ver la sensibilidad y la humanidad que tuvo ese hospital en esos momentos. Era el trato
más exquisito que he visto yo en los días de mi vida? Bueno, yo Duque de Infantado creo que la sociedad sevillana y sevillano ha sido esta deuda con ese hospital y con figuras muy importantes ese hospital. Yo creo que Hugo Galera pasará más como presidente del Betis, pero para mí Hugo Galera significó en Sevilla algo muy importante, trajo un concepto moderno de la medicina. Ese hospital exigía un nivel de formación en todos sus médicos brutal, o sea, todo el mundo tenía que ser doctor en medicina, era de obligado asistencia a las sesiones clínicas. La organización era una organización muy americana, muy anglosajona, había comité de tumores, la campaña de diagnóstico precoz que se llevaba, que era una campaña de diagnóstico precoz que podía estar iniciada en los años 70 casi. Nadie en el mundo, yo creo que ha llegado a tener una campaña de diagnóstico precoz de cáncer de mama con más de 40 años. Sin embargo, bueno, todo eso se quedó ahí. Todo eso fue, digamos, Hugo Galera, ¿no? Y el equipo de médicos que tenía, Enrique Murillo Capitán, Carlos González de la Puente. Sí, desde primera línea, así todo. Todo era magnífico. Y yo recuerdo aquel hospital y siempre yo lo con mi padre también decía que yo creo que aparte del hospital ese magnífico, es el hospital de las tres salidas, ¿no? Sí, porque vas, te alivian un poco a través de la quimio, lo que fuera, vuelves a tu casa, das una vuelta por Sevilla y la tercera es cuando vuelves, ya no vuelves a ver Sevilla. Desgraciadamente, en los casos normalísimos de las metástasis avanzadas, donde ya prácticamente en la parte médica había poco que hacer, nada más que la espera y el tratamiento invasivo, como eran aquellos tiempos, que era sobre todo quimio, ¿no? En caída de pelo, bueno, meter casi ese fuego por la sangre para conseguir alguna cosa, ¿no? De eso ahora, ¿cómo ha cambiado? Y tú que estás al lado de Cristóbal, otro de los grandes médicos, que ya lo traeremos otro día aquí invitado, tu compañero de allí, que también está en unos tratamientos muy modernos y además de mucha avanzadilla, haciendo cosas casi imposibles y aumentando la vida del que ya no la tiene, ¿no? Mira, yo quería contarte una anécdota, porque el Hospital Duque de Infantado, cuando se funda básicamente como cancerología, un nombre tremendo, con el doctor Stiefel. El doctor Stiefel es el primer oncólogo médico que hay en este país. Él viene de Alemania, creo, y hasta ese momento el tratamiento del cáncer es exclusivamente con radiaciones, ¿no? Entonces él inicia casi la quimioterapia. De hecho, la Sociedad Andaluza de Oncología es mucho más antigua que la Sociedad Española de Oncología. Por lo tanto, Sevilla fue pionera y gracias a este hombre fue pionera en el tratamiento con quimioterapia, tratamiento médico del cáncer, ¿no? Bueno, pues hoy el cáncer está consiguiendo, digamos que, unos importantes avances, ¿no? Hoy muchas enfermedades que tenían una esperanza de vida relativamente corta, y lo que te estás refiriendo básicamente es a la carcinomatosis peritoneal. La carcinomatosis peritoneal además tiene el gran problema de que suele atacar a personas y a mujeres jóvenes, y que hasta hace prácticamente 12, 14 años era considerada como una situación muy terminal. Una mujer de 32 años que se empezaba a hinchar el vientre, que se le hacía una ecografía, se veía asitis, se hacía una punción, se veía que había células de un cáncer de ovario, pues prácticamente tenía 4 o 6 meses de vida, no más. Cuando un cirujano norteamericano decide que, bueno, que ¿por qué no quitar todo el peritoneo? Entonces se mete y se entrega a un tipo de intervención muy compleja, muy agresiva, de muchas horas de duración, y además le da una vuelta más al tornillo y intenta, pues, colocar quimioterapia dentro de ese abdomen una vez que lo ha operado, y consigue unos éxitos importantes, tanto así que comienza a ver cómo se dispara la esperanza de vida poco a poco en este tipo de mujeres, hasta que la comunidad médica pues acepta que eso puede ser una alternativa en este tipo de pacientes. Bueno, pues eso es algo que se está haciendo, y hoy es un gran avance para muchas mujeres. Mujeres que estaban en una situación prácticamente de cuidados paliativos, hoy han visto crecer a sus hijos, ¿no? Lo han visto hacer la primera comunión. Hay mujeres que llevan 15 años de vida. Se me quedó esa frase tuya y de Cristóbal, conseguir que lo vean ya es un auténtico mérito. Bueno, hace 2 años hicimos la primera carcinomatosis
carcinomatosis en un niño que no tenía más allá de 3-4 meses de vida. Y bueno, supone que con ese tipo de intervención, después de, bueno, fue una intervención muy compleja y que dio su morbilidad, o sea, dio sus complicaciones. Pero hoy el niño está bien, está vivo y estamos pendientes de si hay un nuevo avance que pueda permitir, bueno, pues ir enganchando tiempo y tiempo digamos, de que el niño se mantenga, ¿no?, con la enfermedad controlada, ¿no? Nadie nos puede decir que dentro de 1 año o 2 años no tengamos una droga que suponga un nuevo avance, ¿no?, en la esperanza de vida. Oye, ¿se ha dado cuenta el mundo que si ha habido una inversión rápida para conseguir evitar o sacar una vacuna que en cualquier proceso hubiéramos dado 10-15 años, resulta que con dinero se puede avanzar mucho más en la medicina y se puede avanzar mucho en enfermedades que hasta ahora pues no dan resultado? ¿Por qué tan poca inversión en el I+D más I, que es la ilusión de poder hacerlo? Yo no tengo esa respuesta. Tendrías que preguntársela a algún político. Pero vamos, yo creo que, y hablábamos un poco antes, ¿no? O sea, la culpa no es de los políticos. La culpa es de los políticos. La culpa es de la sociedad. O sea, el político no invierte, es la sociedad la que invierte en una serie de valores. Entonces, si esta sociedad ha considerado mucho más importante la estética que la ética, pues tenemos la sociedad que tenemos. Lo que sí se ha demostrado en este momento de la pandemia es que todo lo que hemos aprendido ha permitido que en un tiempo récord, podamos tener una vacuna. Y eso además sumo un hecho también fundamental. Yo hablaba del día del mentoring, ¿no? Los hermanos Herr, que son unos especialistas en recursos humanos en la Universidad de Harvard, dicen que el hombre subió a la luna porque era imposible. Sumarse a una idea de imposibilidad hizo que todo el mundo, bueno, al final exprimiera todo su contenido, todo su saber y todas sus ganas, ¿no?, de conseguirlo. Eso fabricó alianzas. Bueno, pues a mí me gustaría hacer esa reflexión. No sé si todo el mundo se ha dado cuenta que cómo la comunidad médica y científica se ha puesto de acuerdo en una gran red que ha permitido que todo ese conocimiento haya sido suficiente para poder materializar vacunas y respuestas. Y la vacuna hoy es el mejor tratamiento que tenemos para combatir el COVID. O sea, no hay dudas, pero que la vacuna no es el tratamiento perfecto. La vacuna tiene un porcentaje totalmente estudiado, comprobado, de beneficio, tanto para evitar la infección, para evitar el contagio, como para evitar que ingresemos en un hospital o podamos morir como consecuencia de infección por COVID. Bueno, pues también nos queda el último minuto, se nos ha ido también la media hora, muy rápido. Eso es que tenemos buenos entrevistados y se hace fácil la cosa, ¿no? ¿En qué estás trabajando ahora, Antonio? ¿Hay algún proyecto que te ilusione, algo que estés dándole vuelta, como el mentoring después de tanto tiempo, como otros proyectos anteriores, ponerlo en valor, es decir, que es un legado que tú dejas? Sí, bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, primero, no dejas de estudiar, y no dejas de estudiar medicina, no dejas de estudiar medicina, no dejas de estudiar física, no dejas de estudiar, sobre todo, filosofía, filosofía, porque es la que me ayuda a mí a reflexionar. Pero luego, bueno, proyectos de investigación tengo abiertos varios, ¿no? Ahora mismo, pues, en el tema de la carcinomatosis estamos trabajando sobre la coagulación y lo que significa la quimioterapia intraabdominal hipertérmica. Y un proyecto que ya estoy casi terminando, pero que se va a quedar colgado, que me parece de mucho interés. Ya hace como 6 años, pues, los pacientes con un problema de aorta que llevaban al hospital, empecé a estudiarlo desde el punto de vista de la genética. Y al final hemos encontrado que hay una serie de mutaciones en los genes, en ciertas personas, que están asociadas a patologías de la aorta, ¿no? Una pregunta solamente y para finalizar, porque me la hace muchas veces. ¿Por qué hay tantos ictus ahora? Bueno, ¿hay alguna causa externa? ¿O es que te toca? Como siempre en medicina decimos que ahora tenemos mayor capacidad de diagnóstico. O sea, antes pues las personas se caían al suelo y decían, bueno, pues le ha dado cualquier cosa, ¿no? Sí, somos más finos en los diagnósticos. Sí, sí. Luego, yo vuelvo a decir lo mismo. O sea, es que hay cosas que están tan cerca de la mano que no la usamos y que luego esperamos el milagro. Cada día que salgo del hospital, de verdad, siento una enorme tristeza en ver las personas al lado de un cartel donde dice prohibido fumar en este recinto hospitalario, con un cigarro y una mascarilla FP2.
sea, no soy capaz de entenderlo. O sea, si nosotros fuéramos capaces de reducir un 20% el consumo del tabaco, caería la mortalidad por accidentes cerebrovasculares, por infarto de miocardio, caería en una barbaridad, mucho más que si encontráramos un nuevo fármaco para tratarlo. Entonces, hay cuestiones fundamentales. Por eso digo que es muy importante en el arte de la medicina el esfuerzo del paciente por combatir la enfermedad. Nosotros, y yo lo decía hace poco, no sé si es una frase un poco, estamos luchando por mantener la vida a muchas de las personas que no han sido capaces de mantener la suya. La medicina no hace milagros, intentamos quitar esos elementos que hacen que una persona no recupere la salud, pero necesitamos el esfuerzo. Esto es a dos. Esto es a dos. No somos operarios ni somos magos. Esto es a dos. Pues gracias por esa humanidad, doctor don Antonio Pupo Moreno. Antonio, porque somos amigos de hace casi 40 años. Desde el primer día, somos amigos desde el primer día, porque hay gente con la que tú te enfatizas al segundo y gente que le lleva 40 años y no llega a saber si es tu amigo, ¿no? Aquí sí sabemos que éramos nosotros. ¿Cómo está tu madre? Preguntarte también, ¿no? Bueno, 93 años, vacunada. Fuimos a verla y... Vacunada y bueno, pues es una nueva experiencia, ser el padre de tu madre. Sí, sí, sí. Estuvimos allí porque íbamos a dar un pregón de Semana Santa para ella. Exactamente. Y curiosamente fue el momento en que el virus salió y tuvo que ponerse pues ya por riesgo de que no podía haber más gente. Pues querido Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros y estas son las tertulias que vamos a tener nosotros, bueno, abierta al público para que los doctores de Sevilla, tanto del Ateneo de Sevilla, cuando don Ángel esté, como los de Triana, nada más que hay una medicina, nada más que hay unos médicos. Los médicos serán los mismos en un lado que en otro, porque nosotros iremos allí y ellos vendrán a estar con nosotros como prueba de esa amistad que es capaz de unir de puente a puente. Es decir, el Río Guadalquivir es tan de Sevilla como de Triana y nosotros somos tan de Sevilla como ellos son de Triana, porque tienen allí lo que es la lógica de las vírgenes del mundo. Tienen la victoria que está justamente en la iglesia de Santana, ¿no? Entonces la Virgen de Magallanes, la Virgen de Elcano y sobre todo la Virgen de la ilusión de los marineros, no por el Carmen, sino también por conseguir volver. Querido doctor don Antonio Pupo Moreno, querido hermano, muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo. Bueno, yo nuevamente darte las gracias a ti por pasar este rato, ¿no?, de coloquio tan interesante. Y tú sabes que siempre estar contigo y charlar sobre estas cosas, pues a mí siempre me hace crecer. Y luego, solamente para finalizar, trasladar a todo el que pueda escuchar este vídeo, pues un mensaje de esperanza, de tranquilidad, que todo esto tiene solución. Y la clase sanitaria, hazlo extensivo para todo el colectivo de apoyo que tenéis vosotros, desde las enfermeras, pasando por los ayudantes, pasando por todos, ¿no? Porque sin ellos tampoco hubiese sido posible esto, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, que yo veo todos los días gente joven entregada, ¿no? Y no solamente los médicos, porque los médicos ponemos la firma en el tratamiento, pero limpiadoras, auxiliares que tienen que limpiar a esos pacientes que están sometidos a un riesgo, celadores, todo ese tipo de personal que no sale nunca en la fotografía, pero que tienen un enorme mérito. Muchas gracias.